Buenas tardes, hermanos y hermanas. Vamos a compartir de la palabra del Señor en el libro profético de Abdías. En el Antiguo Testamento puedes encontrar el libro del profeta Abdías. Como tiene un solo capítulo, vamos a leer solamente un versículo y es el versículo 17. Repito la cita bíblica: libro profético de Abdías, el capítulo 1, versículo 17. La palabra del Señor dice así: Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. ¿Lo releemos? Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Papá querido, necesitamos de ti. Pedimos tu dirección, pedimos tu bendición. Padre, gracias porque siempre por tu palabra estás enviándonos esa gracia que necesitamos. Sin duda alguna, la gloria es para ti. Señor, comenzamos, recibimos y compartimos de tu palabra en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé cuántas oportunidades has tenido para leer los libros en la sección que se denominan profetas menores. Esa denominación se ha dado por lo corto de los libros, así como en este caso Abdías está con un solo capítulo. Son libros de una extensión menor a aquellos que conocemos también como profetas mayores. Tienen mayor cantidad de capítulos. Esa es una de las diferencias. Pero el mensaje, en ambos casos, profetas menores y mayores, como hemos enunciado, el mensaje viene por el Espíritu de Dios a una situación especial en un momento dado, pero como es palabra eterna de Dios, la palabra siempre tiene ese cumplimiento inmediato y también un cumplimiento futuro. En este caso, toda la profecía de Abdías está dada para una nación foránea que está lejos de Israel, aunque enlazados en un rasgo de parentesco. Edom está hablando de la descendencia de Edom. Y si uno recuerda la historia de esos gemelos que nacieron y uno se llamó precisamente Jacob y el otro se llamó Esaú, sabe a ciencia cierta que los edomitas descienden de Esaú. Y desde el comienzo, todo el capítulo está hablando precisamente en contra el accionar de los edomitas en lo referente a Israel. ¿Cómo trataron a sus hermanos? Simplemente a modo de una muestra, el versículo 10 dice: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Hay situaciones que desde el Pentateuco, los 5 libros iniciales, donde se narra la ley que Dios entregó a los israelitas por mano de Moisés. Así no solamente existen los 10 mandamientos, Moisés como legislador y amanuense de lo que Dios le dictaba, también determinó qué pasa con el tema de tanto la injuria como el tema del chisme, el tema de las simples habladurías, y resalto lo simple, sin fundamento. Lo cierto es, fundamento o no, si lo que hablas está para perturbar la paz de tu prójimo, y en este caso específico a tu pariente,
Eso Dios no lo aprueba. Aunque ve y conoce muchísimas situaciones también, como en el pasado, en este tiempo, Dios conoce y no aprueba. Y si uno persiste en esa de seguir en injurias, en calumnias, en murmuraciones, indudablemente en un momento encontrará la ira de Dios a su favor. Cuando digo la ira de Dios a su favor, no es otra cosa que todo lo negativo, todo lo contrario, basado en esta simple sentencia. Por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Esperamos, como amados de Dios, lo opuesto. El Nuevo Testamento, sintetizando también, claramente enseña en el capítulo 10, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. También lo opuesto, no vamos a ser cortados de la gracia, de la comunión y la esperanza futura de la gloria eterna y aprender a traer de ese futuro, de ese cielo prometido, algo de esa gloria, que sabrá y es bendición de Dios a nivel personal y teniendo de la abundante gracia que nos bendice, también tener la oportunidad de compartir. La vida va a veces sin sentido para mucha gente, pero no para quien busca, ama y sigue a Dios. Dios tiene propósitos para revelar. Dios en su infinita misericordia ha pensado en cada uno de sus hijos con metas claras, precisas y entendibles. Uno tiene que ir a la presencia del Señor, hablar con Él y descubrir que Dios todavía sigue dándonos benditas revelaciones, precisamente para el que al hacerlas, recordar que Dios produce el querer como el hacer. No solo las ganas de saber qué es lo que Dios quiere, sino la sabiduría, también a modo de gracia que nos enseña a poner en hechos lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios nos ha revelado y por lo tanto marcado como lo que hay que hacer en forma inmediata en la vida. Entonces, si la palabra de Dios corre por todo el mundo tal cual lo dice el Salmo 19, y se entiende que Dios en su misericordia no solo conoce a quienes confían en Él, Dios sabe las oportunidades que brinda en vida a cada quien que de alguna manera en su interior tiene deseo de hacer el bien, o al menos de conocer a Dios y descubrir la realidad de lo que marca su bendita presencia cuando por la fe llega a nuestras vidas. En ese marco, en todo este capítulo que está dando palabras de la terrible venganza en el día del Señor, cuando se levanta contra esta situación, los edomitas contra los israelitas haciendo toda clase de cosas feas. Y también resalta el contexto, hasta se habían creado una ciudad que era una fortaleza imbatible. En la roca todavía se muestra vía documentales esa ciudad, en las rocas, en las montañas, llamada hoy Petra. Allí en un lugar donde era imposible ser conquistado, bueno, no hay lugares imposibles cuando uno se vuelve contra Dios. Al punto tal que en este libro se revela si hasta en las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Dios. También el Salmo 139 nos recuerda esta realidad, ¿no? Que no podemos huir de la presencia de Dios. En todo lugar que vayamos, Dios nos encuentra. El omnisciente, el omnipresente y omnipotente Dios sabe dar galardones, pero también sabe dar justa y debida retribución a todos los actos. Pero allí en este marco generalizado de castigos
o retribuciones, también hay premios o galardones. Por eso he tomado el versículo 17, donde Dios marca el contraste y lo dice así en forma general. Vemos dos versículos anteriores, el 15 dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Es evidente que esto está reforzando las ideas que estoy dando desde el principio. Hay un día establecido por Dios en donde su nombre será exaltado y por lo tanto también Dios exaltará a quienes realmente confiaron en él. La sentencia divina también la repite el Señor. Acá está en el versículo 15. Como tú hiciste, se hará contigo. Dice, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Vaya que Dios tiene un debido control, ¿no? Hemos hecho un programa en la radio con los jóvenes sobre los registros celestiales, en donde hay diversos registros que se apuntan en el cielo bajo supervisión directa de Dios. No voy a recordar ese programa, simplemente mirar que nada se le escapa al divino control. Jesús explicó que ni un cabello de nuestra cabeza cae sin que el Padre lo sepa. La atención en la naturaleza dice que Dios conoce cuando cae cada ave del cielo y cada animal en el monte o en la sábana o en cualquier lugar del mundo que cae y muere. Dios sabe el por qué se cortó esa vida y se derramó esa sangre. La misericordia de Dios hace posible, según nos dice el Salmo 104, al cuidar de la creación, Dios abre su mano y colma de bendición a cada ser viviente y le da el alimento que necesita cada especie. Es también al hombre, pero al hombre Dios apela a su entendimiento, a su cordura, a su sobriedad y le dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y luego lo demás será añadido. Pero en este versículo tan especial vamos a descubrir algo muy importante y al cual me quiero referir en lo que queda de la exposición. Versículo 17 lo releemos. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Vamos por partes. Primero hablemos del monte de Sión. ¿Qué representa? Porque dice, en ese monte habrá un remanente que se salve y será santo. El remanente, palabra usada en la Biblia más de 100 veces. Algunos interpretan remanente como lo que quedó de algo. Recordamos que en la vida del profeta Elías, muy conocido porque con una de sus oraciones Dios respondió con fuego tal cual él se lo había pedido. Pero la escritura marca la humanidad de Elías, que cansado de ser perseguido por el rey Acab y su reina malísima, reina que había jurado que antes de morirse ella iba a matar a Elías. Ya había destruido muchos profetas de Dios. Quedaba Elías y en esa manifestación donde Dios respondió su oración con fuego, sorprendió al rey. Elías mató a 450 profetas falsos y Acab allí mirando lo que había sucedido y sin saber decidir, tal vez por su forma de ser, por su espíritu chato, por dejarse subyugar por Jezabel, no tomó decisión inmediata al ver que la propuesta de ese desafío de orar cada uno a su Dios y el Dios que responda por fuego, ese es el verdadero rey de Israel. Cuando se comprobó que
fielmente Elías hizo con su oración que el pueblo reconociera solo Jehová es Dios. Acab no dijo nada. Simplemente se fue a su palacio. Allí le compartió todo lo que había visto a Jezabel y Jezabel dijo esa amenaza, que así como Elías mató a sus profetas, ella mataría a Elías y pondría las cosas en su justo lugar. Y el tema es, dice la escritura, de tanto agotamiento, tanto físico como espiritual, Elías cayó en depresión. Y lo único que pasaba por su mente era precisamente esto: yo solo he quedado. Ahora, lo interesante, Pablo escribe de este incidente y remarca que cuando Elías pensó que había quedado solo, Dios le habla y le dice: no, Elías, me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. La divina respuesta, como en este lugar, también está revelando siempre Dios tiene un remanente fiel. Y ese remanente fiel, tal cual lo dice el Nahum, Dios conoce a los que confían en Él. Podemos recordar hermosas historias bíblicas de gente fiel que prefirió la muerte antes de renegar de su fidelidad a Dios, como el caso de Ananías, Misael y Abednego, tan conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos y compañeros de Daniel en el exilio babilónico. Cuando se le exigió adorar una imagen, ellos dijeron: no, no es necesario que te contemos de esta cuestión porque no vamos a adorar a esa imagen. Entonces el rey enfurecido: bueno, el Dios que sirven, que los libre. Y vaya que lo hizo. ¿Sabes cómo terminó ese episodio? Ahora el rey está tratando de ordenar legalmente que todo el mundo tiene que reconocer que solo el Dios de los hebreos, y en forma específica de Sadrach, Mesach y Abednego, es el verdadero Dios. Pero lo que hizo allí este rey Nabucodonosor no es muy diferente a muchos que pretenden imponer el criterio que solo hay un Dios vivo y verdadero. No se impone la revelación de Dios. La revelación de Dios dada en la palabra y las revelaciones personales que cada hijo o hija suya puede recibir de Dios cuando está buscándole con intensidad de corazón y en oración, y a veces apartando días especiales de ayuno para entender cómo viene la cuestión y qué dice Dios sobre determinado asunto. No se impone. Dios me dijo y así, y punto. La palabra del Señor, como las revelaciones que están de acuerdo a la palabra escrita, siempre se predican, se hablan, se presentan con mansedumbre, no como imposición. Porque el tema es: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y Dios sigue esperando que con mansedumbre, si hay que corregir, se corrija, como considerándonos a nosotros mismos. Por gracia de Dios, el consejo divino está en nuestra mente y corazón porque Dios lo anota con su dedo santo. Pero si no fuera por esa gracia, estaríamos del otro lado buscando consejos, cómo hacer y qué hacer en determinados asuntos, en muchas circunstancias que tienden a confundir, y no solamente eso, a hundir la vida en la desesperación, en quebranto y muerte. Pero estamos de este lado, y quiera Dios enseñarnos que realmente estamos dentro de lo que se identifica en la Biblia como el remanente fiel de Dios. Aunque algunos gustan ponerle como nombre a su congregación, el remanente fiel. Iniciativa humana.
Escuché a alguno que precisamente había puesto ese nombre al cartel que los identificaba como congregación evangélica y le pregunto, ¿y qué es remanente para vos? Y me dice, el remanente es basura, lo que no se sirve. Bueno, no necesariamente. Hay basuras y residuos. La basura es el descarte total que no se puede recuperar nada. El residuo, entonces algo puedo extraer, puedo rescatar y todavía me sigue siendo de utilidad. Pero eso no es la identificación y el significado real de remanente. Y cuando se trata del sentido espiritual, el remanente fiel es aquel grupo humano que Dios seleccionó a pesar de circunstancias terribles que se vive en cualquier lugar del mundo. Hay lugares en el mundo donde parece ser fácil ser evangélico. De tan fácil que es, no lo valoran. Hay otros lugares donde es imposible ser evangélico. Y parece ser que en medio de la angustia, de la persecución, la iglesia del Señor florece. ¿Qué necesitamos? Persecución para identificarnos plenamente con lo que Dios espera que se vea en nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. Dios nos libre y guarde. Que a tiempo reconozcamos o la calidad de mi comunión con Dios la busco mejorar continuamente o realmente no estoy llevando satisfacciones al corazón de Dios con mi manera de ser, de boca que dice ser, simplemente de labios que dice ser hijo de Dios. En un sentido genérico, toda la humanidad es no solo creación de Dios, todos somos hijos de Dios. Pero Dios, con su Santo Espíritu, nos enseña a reconocer si somos hijos perdidos, si somos hijos descarriados o hijos en comunión, procurando mayor intimidad con Él. Pero pecadores somos todos. Por obra del Espíritu Santo aspiramos mayor santidad y sabemos la necesidad del lavamiento diario por la palabra del Señor, por la unción fresca del Espíritu Santo que nos hace entendidos qué significa ser rociados con la sangre del Cordero. Porque para esto nos llamó el Señor, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Ese remanente fiel está en un solo lugar, que aquí se identifica el monte de Sión. Hay un remanente que se salva y que es santo. Esa es la característica del remanente de Dios. Salvo y santo. No puede ser de otra manera. La Biblia enseña que debemos seguir la paz con todos y la santidad, sin las cuales nadie verá al Señor. ¿Quieres pertenecer al remanente de Dios? Bueno, desde ya te digo, no está escondida detrás de ningún cartel identificado como el remanente fiel. Son palabras muy lindas, son deseos muy lindos, pero sabe Dios porque conoce a quienes confían en Él y quienes no confían en Él y por lo tanto juegan a ser cristianos. La palabra cristiano nació en Antioquía, en la antigua Antioquía, cuando la iglesia fue perseguida, dice la Biblia en Hechos capítulo 8, los que salían de Jerusalén, a donde iban, llevaban su vida, llevaban en su vida el Evangelio, el cambio transformador del poder de Dios. Y muchos imitaban a Dios, imitaban el ejemplo que Cristo les dejó. Y muchos que todavía no entendían el asunto, dice, y los veían parecidos a Cristo. Y ahí la palabra cristiano, cristito, pequeños cristos o imitador de Cristo,
parecido a Cristo. Si no, no es un verdadero cristiano. En el sentido moderno, cristiano es todo aquel que no es animal. Aunque algunos contreritas llegan a diciendo, no, perdón, yo tampoco soy animal, soy señor animal, haciendo alusión a lo que tiene en su intelecto de su formación anticristiana. Se ponen cada nombre. A menudo siempre mando una reflexión, un mensaje, un programa de los que hacemos con los jóvenes en la iglesia, a amigos, conocidos, aquellos que me piden amistad vía Facebook. Acepto todo y mando una reflexión, mando palabra del Señor. Y en muchos casos, pero yo soy esto, o ateo, o agnóstico, o lo que sea, pero le agradezco lo que me envió y la verdad lo voy a escuchar y lo escuchan. Y algunos me llaman y conmovidos y dice, la verdad, nunca había escuchado el mensaje de Dios. Antes de decir no, un consejo bíblico, examinarlo todo y retener lo bueno. Pero volvemos al tema del remanente de Dios. No está en cualquier lugar, pero sí está en el monte de Sión. Monte de Sión, ya te dije, una palabra que aparece más de 100 veces en la Biblia y se hizo más conocido esa expresión monte de Sión cuando David, el segundo rey de Israel en su tiempo, tomó una fortaleza enemiga, la conquistó, le cambió el nombre. Los antiguos jebuseos habían fortalecido un monte en esa región, pero David la conquistó y desde entonces se llama Ciudad de David o Monte de Sión. Ciudad de David o Monte de Sión. Históricamente, historia de Biblia o historia bíblica. Pero Monte de Sión, también en el sentido espiritual. La Biblia cuántas veces dice, ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y luego, por ejemplo, allí en los Salmos, está hablando en el capítulo 15, la realidad que solo aquel que reúne las condiciones. Hay un protocolo divino que para entenderlo hay que buscar, hay que analizar y entender ese protocolo. No es muy diferente a lo que se hace aquí en la Tierra con diversos grupos, sea de índole económica, sea de índole política, sea de índole religiosa. Se conforma un grupo y se hace un protocolo para ver quién puede ingresar y pertenecer al grupo. Así que no es raro ni difícil de entender que haya requisitos puestos por Dios, establecidos por Dios para entrar a la Sión celestial o a este monte de Sión. Geográficamente, este monte sigue existiendo en Israel, mencionado en la Hativá o himno nacional de Israel, donde se menciona que mientras palpite el corazón en el interior de un judío, dice, nunca se perderá la esperanza de vivir en su tierra con paz. Y si tengo que dirigirme al occidente, con mis ojos miraré a Jerusalén y la tierra de Sión. Note, tan sencilla canción, pero una declaración terminante. Mientras haya vida, está el deseo de siempre. Ellos en el tema dice de 2000 años, más de 2000 años. Pero cuando se escribió, aproximadamente 2000 años, el deseo de vivir como pueblo libre en tierra de Sión. Bueno, precisamente lo que evoca y menciona ese tema
erigido como himno nacional de Israel. Todos los habitantes de la Sión celestial es como claramente uno de los salmos nos marca. La sazón, el Salmo 87, si quieren buscar rápido, el Salmo 87 dice palabras inspiradas de Dios de el monte de Sión. Salmo 87. Ahí voy llegando. 81, 83 ya me pasé. 85. Y dice así. Salmo 87. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea, Tiro con Etiopía. Este nació allá, de Sión se dirá, este y aquel ha nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Y cantores y músicos en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Quiere decir que el concepto de tierra de Sión, tierra de Dios, no solamente está arraigado en el interior de los pobladores de ese lugar, los judíos. También está en el corazón de cada redimido de cualquier parte del mundo. El anhelo de estar en la ciudad de Dios, en la tierra de Sión, allí donde Dios tiene su agrado, su fortaleza, su gloria, y de donde todo el mundo que canta y músico que ejecuta cualquier instrumento le sube en el alma el cantar a Sión. Cantores cristianos y no cristianos. Sería largo hacerle la lista de cantores no cristianos que mencionan a Sión como tierra de Dios, como tierra sublime. Bueno, en ese lugar, Dios tiene inscripto realmente a los que son suyos. Aunque en los registros celestiales se anota cada nacimiento de cada lugar del mundo, de cada raza, de cada etnia, de cada nación. Qué interesante es. Del nuevo registro llamado el libro de la vida del Cordero, donde se anota el nombre de todo aquel que oyendo palabra de Dios recibe esa palabra y se arregla con Dios y Dios lo rescata, Dios lo limpia, Dios lo santifica y Dios sigue purificándolo cada día de su existir sobre la tierra, preparándolo, ajustando esa vida al protocolo divino para entrar a la Sión celestial, a la ciudad de Dios. Pablo habla de esto a los Colosenses capítulo 3, cuando dice que somos de arriba, de la ciudad de Dios, del remanente de Dios. Entonces debemos procurar traer las cosas de arriba, donde está Dios. Y cuando Él aparezca, entonces vamos a descubrir que nuestra vida siempre estuvo guardada, protegida y escondida en Cristo. Vamos a conocer cosas que hoy no lo conocemos. Tal cual la Biblia dice, ahora conocemos en parte, ahora vemos oscuramente, pero cuando se manifieste lo perfecto, vamos a entender las cosas como son. Hay muchísimas circunstancias en la vida que son poco entendidas o mal entendidas y ni siquiera entendidas. Pero de lo que no debo tener duda alguna, si tengo o no la bendita gracia de salvación, si tengo o no el testimonio del Espíritu Santo en mi interior,
que dice que fui rescatado de una vana manera de vivir y que me enseña a honrar correspondiendo en algo a tanto que recibo de Dios. Todavía Dios sigue manifestando en su palabra que honrará a los que le honran, pero aquellos que le desprecian son tenidos a menos. Y aquí tienes un claro ejemplo. Relee con paciencia, tranquilito, este libro que no es extenso, tiene un solo capítulo y a la sazón no tiene tantos versículos y no tiene temas difíciles de entender. En estos 21 versículos Dios está marcando qué cosa es su justa retribución y qué cosa es su justo galardón. Y está marcando quienes confían y son de Él y quienes no confían y por lo tanto no son de Él. Y para ampliar el tema de ese remanente de Dios, que solo Dios conoce. Y me atrevo a decir, está en muchas congregaciones que hasta podemos llegar a decir, esos no son de Dios. Vaya manera sesgada de ver las cosas. Algunos se ponen un vidrio del color de su denominación, de su religión, de su partido político o de lo que sea, para medir las cosas. Y piensan que es la única perspectiva válida en cuanto a tal conocimiento. Craso error. Es una opinión más, es una perspectiva más. Debo buscar el consenso divino que solo lo da el Espíritu Santo de Dios cuando entro a su presencia para ser entendidos en las cuestiones que Él revela. Y por lo tanto, en el paso del tiempo, tanto físico como espiritual. La vida sigue, porque el tiempo sigue. Con esto de volver a tener reuniones presenciales, hemos vuelto a tener reuniones otra vez en los hogares. Y en forma especial tenemos un hogar en el partido de Almirante Brum. Y hace casi 2 años, 1 año y 8 meses que no andaba por el lugar. Cuando vi los cambios producidos, es impresionante en lo geográfico, en lo urbanístico. Un lugar donde era un lodazal continuo después de cada simple lluvia, se mandaron una avenida con todos lo que embellece esa hermosa construcción, con árboles en los laterales y también calzadas para peatones, unas veredas impresionantes y hasta dando oportunidad de crear puestos de ventas tanto en locales como también en carritos. En forma especial, cuando doblamos en una esquina donde transitábamos, enfrentados, uno en una esquina de un lado y otro en la esquina del otro lado. Uno promovía así su venta, la tortilla única y especial. Y el otro puso la retortilla. Cada uno hacía su competencia para poder vender. Pero hay cambios. El hombre cambia, la mujer cambia, la sociedad cambia. Para bien o para mal. Cada uno se debe responder eso. ¿Qué son las metas o planes que tienes? Espero que incluya pertenecer al remanente de Dios, al remanente fiel. Y por lo tanto, mira para examinar. ¿Soy salvo? ¿Procuro andar en santidad? Nadie es perfecto. Todos somos imperfectos. Nadie es justo. Todos somos injustos. Pero la palabra de Dios nos lava, nos limpia, nos embellece, nos purifica. Nos enseña a conocer el protocolo de Dios para estar en su presencia y entrar a su gloria. Y mientras vamos allí, mira, no solamente habla de ese remanente de Dios salvo y santo,
utiliza al finalizar el versículo: y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob recuperará sus posesiones. Pero no estábamos hablando de él. A algunos sionistas les gustaría que yo dijera es de lo único que habla. Pero ya te marqué hasta aquí el sentido espiritual también. ¿Quiénes son el remanente de Dios? Aunque también en el Israel histórico, hoy un remanente volvió a formar la nación elegida por Dios, los israelitas. Y dentro de este grupo hay también, como conocemos, y si no, entiende y conoce, judíos mesiánicos o judíos redimidos. Aunque muchos se sorprenden que hay rabinos que llegan a decir que el Mesías ya se manifestó, que el Mesías está cumpliendo fielmente todo lo que prometió. Por supuesto. Termino de leer, que dice claramente, la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Volvieron a su tierra. La esperanza de 2000 años, como dice su himno nacional. Siempre estará el ánimo y la esperanza de vivir en nuestra tierra, la tierra de Jerusalén, la tierra de Sión, libres, como se pretende aún sin entender la expresión libertad. Cada pueblo quiere ser libre. Cada ser humano tiene en su interior semillas de libertad. ¿Y qué hace entonces viviendo en esclavitud o autoesclavizándose? Que le falló la inteligencia y otro más inteligente puede subyugarle y obligarle a vivir dependiendo. El grito de libertad es un grito sagrado, pero la libertad espiritual solo la conoces cuando le das lugar en tu vida a Jesús. Descubres, no hay tal guerra espiritual. Donde hay luz se terminó el imperio de las tinieblas y la luz de la vida es Cristo. Y Él te promete, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá sobre sí la luz de la vida. Pero mira, por supuesto que Jacob recuperó y recupera sus posesiones. En el sentido estrictamente histórico, y van por más, porque es una nación de gente que trabaja para asegurar su libertad, su independencia, su progreso. ¿Cuántos premios Nobel tienen? Porque son gente dispuesta a progresar, a ver más allá de lo que en general se mira. Hay un adelanto tecnológico, un adelanto científico real en Jerusalén. Y no puede ser de otra manera. Rodeados de enemigos, tienen que ver la forma de defenderse. Y vaya que tienen el favor de Dios del cual me quiero referir algunos minutos. Porque no solamente para esta nación es la palabra profética que la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Escúchame, también para todo aquel que en realidad se acerca a Dios por medio de Jesús y recibe por la sangre vertida en la cruz del Calvario limpieza, sanidad interior y por lo tanto perdón de Dios de cualquier macanas o pecado cometido en la ignorancia. Y Dios te libra del poder de las tinieblas, del poder del pecado, del poder que te hunde y pretende cortar tu vida antes
del tiempo que Dios estableció para que vivas. Dios te dice, vas a recuperar lo que perdiste. Y la pregunta es, ¿por qué lo perdí? Por tantas cosas. Entre ellas, por ser ignorante. O porque alguien fue más inteligente que yo. Hoy en la sociedad hay muchas estafas, hay muchos engaños, hay muchos hurtos, hay muchos robos. Te entran a tu casa las llamadas entraderas. Y los amigos de lo ajeno se llevan lo que quieren y te golpean en muchos casos y a veces te matan. ¿No necesitas seguridad? Si Jehová no guardare la ciudad, en vela o en vano vela la guardia, mejor expresado. Es por demás que vayáis tarde a dormir y que comáis pan de dolores, porque Dios es el que provee verdadera seguridad. La Biblia está hablando de bendiciones continuas que comienzan después de tu decisión de volverte a Dios. Y ahora dejas de ser hijo de Dios descarriado o perdido. Comienzas a ser hijo de Dios reconciliado y redimido por la sangre y el poder del Cordero de Dios, que quita verdaderamente el pecado del mundo. Tengo amigos y compañeros y hermanos en la fe que están enfrentando circunstancias terribles por robo, por ultraje, por violencia, por hurto, todo lo que estoy describiendo. Y no tengo duda alguna que la palabra de Dios también en ellos se va a cumplir. Pero lo primero es arreglar la condición espiritual con Dios. ¿Por qué Dios ha permitido que suceda? No lo sé. Si quieres lo buscamos juntos en oración en cuanto a ver el por qué sucedió. Pero mejor es que sepas que Dios está trabajando continuamente con su Santo Espíritu y moviendo su ejército celestial, y también a los hermanos en la fe, gente de buena voluntad, gente con gracia y en capacidad de ayudarte a sacarte de esto. Pero comienza vos en tu interior recabando información. Señor, aquí estoy. No entiendo qué ha sucedido, pero sé que tu palabra es mi fortaleza. Sé que tu intervención solidaria es un hecho. No vengo a exigir, vengo tal cual soy, tal vez hecho pedazos, en mi intelecto, en mis emociones y en mi cuerpo. Y sé que tú eres restaurador. Perdóname, límpiame, sáname, restáurame. Y para vos va esta palabra integrante de la casa de Jacob. Recuperarás tus posesiones. Y más, porque Dios te va a enseñar a marcar la diferencia de lo que es ser bendecido y te va a enseñar a ser canal o vehículo de bendición para los demás. Es tarea del remanente de Dios, con hechos, no solamente con palabras, porque de palabra cualquiera habla muy bonito. Pero a la hora de la verdad, lo que haces certifica cuánto tienes de Dios disponible también para compartir. Y cuando lo compartes, puedes decir, esto lo hago porque Dios puso en mi corazón este sentir. Y no solamente puso el sentir, me ha dado con qué practicar lo que Él preparó para que yo haga. La Biblia nos recuerda, somos hechuras suyas, creados según Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios no te exige nada que no puedas hacer. Dios no te pide nada que no tengas. Y lo primero que te pide Dios
tal cual la palabra lo enseña. Dame, hijo mío, tu corazón. Más allá de las palabras, te voy a enseñar a pertenecer a este remanente escogido, a este remanente fiel. Y recuerda, ese remanente vive en la ciudad de Dios, vive en el monte de Sión, vive salvo y santo. Por eso es remanente. Hay más de 7.000 millones de almas en el mundo. Y el remanente de fiel, ¿por cuánto se cuenta? No lo sé, no lo sabes y nadie lo sabe. Porque solo Dios conoce a los que en Él confían, solo Dios sabe quiénes son suyos. Y si yo quiero saberme dentro del remanente escogido, remanente de Dios que todavía está en vigencia en este mundo, apártese de iniquidad todo aquel que confiesa el nombre de Cristo. En forma teórica, más son los que están con nosotros que los que están en contra. No se conoce a Dios mediante la sabiduría humana. No estoy en contra de filosofías ni cualquier tipo de intelectualismo. Pero el mundo no conoció a Dios mediante su sabiduría y su intelecto. El mundo conoció a Dios, conoce si quiere y seguirá conociendo si quiere también, solo en la faz de Cristo, solo por el trabajo del Espíritu Santo y por gente que se convoca cuando el Espíritu Santo lo convoca para estar en la presencia de Dios. En realidad, dando muestras, también con hechos, que están en el grupo elegido de Dios. Llámalo como quieras, hasta con nombres bíblicos, la congregación de los justos, la iglesia del Dios viviente, el cuerpo de Cristo. Llámalo como quieras, inventa el nombre que quieras. Pero si tu accionar no condice con lo que hablas de ser verdadero, redimido por la sangre del Cordero, tienes un problema. Mira, todos los demás problemas tienen solución. Este también. Pero si no pones tu voluntad y tu corazón en la búsqueda constante de lo que Dios quiere que sea tuyo, nunca lo vas a descubrir, nunca lo vas a tener. El remanente de Dios. Dios todavía está en medio de su pueblo. Dios ya puso la piedra angular de esta ciudad. Esa piedra angular se llama Cristo. Y nosotros, como piedras escogidas también, somos edificados o sobreedificados sobre ese cimiento puesto que es Cristo Jesús. No quiero hablar más, sí quiero orar, sí quiero ayudarte a arreglar cuentas con Dios. Dios nos ama, Dios te ama y Dios tiene propósitos bien definidos. Conoce tu razón de ser, conoce también el destino en el cual estás embarcado. Y te puedo asegurar, en su amor Dios te habla, no rechaces la palabra de Dios. Te invito a que pertenezcas al remanente de Dios, a la gente que conoce a Dios, o mejor expresado, que Dios conoce que son suyos. No es cuánto tengo yo de Dios, el asunto pasa así, cuánto Dios tiene de mí en sus preciosas manos. La pericia de la mano de Dios está trabajando en cada uno, pastoreándonos adecuadamente. Mira, vamos a orar. Y si quieres voy a orar por ti. Simplemente dile, sí, Señor, yo necesito todo lo que tú quieres brindarme. Ayúdame a
estar a cuentas contigo. ¿Oramos? Si quieres repetir la primera parte de la oración, te invito. Y después yo voy a hacer una oración general para terminar. Ora así. Dios amado, gracias por tu palabra. Gracias porque descubro lo que tienes para darme y para dar en forma general a quien se acerca a ti para arreglar cuentas. Sabes todo lo que he vivido. Sabes lo que soy. Señor, te ruego, guíame. Perdóname. Restáurame. Realmente ahora me doy cuenta que te necesito. Sin ti, nada bueno puede seguir aconteciendo en mi vida. Contigo, tú lo dices así. Me trasladas de las tinieblas a tu luz admirable. Padre, recibo por fe tu perdón, tu limpieza. Me comprometo a trabajar contigo para andar en tus caminos santos y a aprender a honrarte como realmente tú quieres ser honrado. Lo pido, lo agradezco en fe y en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mantén reverencia si quieres cerrar tus ojos. Yo voy a hacer una oración general por todos los que en este momento están recibiendo la palabra. Padre, mira con tus ojos de amor. Cada hermano, cada hermana. Mira, Señor, tantos que están en extrema necesidad por la vida. Misericordia para ser entendidos de las cuestiones espirituales también. Sana nuestra rebelión, límpianos de toda maldad. Padre, realmente te necesitamos y descubrimos por tu palabra que solo no podemos. Ignoramos el protocolo para entrar al monte de Sión, y en forma especial al monte de Sión celestial. Misericordia, oh Dios, para escapar de la condenación, de todo lo que será retribución al mal, lo que tú traes, justa retribución. Pero también dice tu palabra, traes galardón a aquellos que confían en ti, que se esfuerzan para honrarte y llevar tu palabra, llevar tu conocimiento por todo el mundo, o el mundo físico en general, o el pequeño mundo donde nos movemos y vivimos y somos. ¿Sabes si ese mundo está compuesto por 100.000 o 1.000.000 de personas? Pero Señor, que podamos marcar este compromiso, honrarte compartiendo lo que recibimos de ti. Padre bueno, gracias porque eres Dios de circunstancias y que transformas circunstancias como transformas vidas mediante la fe en tu nombre santo. Miro la cruz y te agradezco por ese sacrificio. Has muerto en mi lugar y tu palabra me dice, también llevaste mis pecados en esa cruz, llevaste mis impotencias, llevaste todas mis debilidades y por tu sangre afirmas que contigo soy más que vencedor y te levantaste triunfantes de la misma muerte y es tu palabra la que enseñas y el mismo espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros. Ese mismo espíritu nos levantará para su gloria y para su honra. Padre, que me alcance el tiempo de vida para comprobar la realidad de tu presencia y tu bendición. Te alabo, Dios. Quiero seguir expresando gratitud, alabanza, aprender a adorarte y vivir en tu monte santo, vivir en la Sión celestial, para tu gloria, para tu honra. Lo pido y te agradezco, Señor, por cada victoria que estás concediendo. A ti es la gloria, invocando tu Santísima Trinidad. Te alabamos, te agradecemos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Amén.
Mis amados hermanos en la fe y amigos que me escuchan, que la bendición de Dios esté sobre cada uno. Por esta oportunidad estamos finalizando, pero ya nos vamos a encontrar a la brevedad. Paz del Señor para todos.